Ixtorix, suscríbete. Cartago volvió a enviar un ejército a Sicilia que hizo rápidos progresos, pero salió derrotado cuando se enfrentó con el ejército epirota. Pirro reanudó las hostilidades en Italia, pero sufrió una derrota naval que precipitó la caída del reino sículo-epirota. Las ciudades sicilianas abandonaron a Pirro y se negaron a suministrarle hombres y dinero. Finalmente fue derrotado en Benevento y regresó a Epiro dejando una pequeña guarnición en Tarento. Tras la muerte de Pirro, Tarento se entregaría a Roma en el año 272 a.C. Para Cartago, esto significó la vuelta al statu quo anterior. Para Roma, sin embargo, significó la captura de Tarento y el control de toda Italia. Viéndose reducida la influencia griega en el Mediterráneo occidental, hubo una redistribución del poder, quedando patente la rivalidad existente entre Cartago y Roma. Antes de hablar sobre el enfrentamiento entre Cartago y Roma, veamos los antecedentes. Cartago y Roma tuvieron buenas relaciones desde muy temprano. En el año 509 a.C., cuando Roma se hallaba aún bajo el gobierno de los reyes, Cartago firmó un tratado comercial con la incipiente república. En el 348, el tratado fue renovado y en el año 270, Cartago y Roma formaron una alianza contra Pirro. Esta afinidad se debió a que ambas repúblicas tenían un enemigo en común, los griegos. Sin embargo, tras la derrota de Pirro, desaparecida la amenaza griega, se esfumó la amistad entre Cartago y Roma. En los siguientes años, las ciudades griegas del sur de Italia fueron conquistadas por Roma, que se vio rodeada comercialmente por los territorios púnicos que, además de Sicilia, dominaban Cerdeña y Córcega. Cartago, por el contrario, siguió teniendo enfrente a su antigua enemiga Siracusa, liderada por Hierón II, un antiguo y capaz general de Pirro. Cuando murió Agatocles, el tirano de Siracusa, un gran número de submercenarios italianos llamados mamertinos quedaron ociosos. En vez de abandonar Sicilia, tomaron la ciudad de Mesina y la dominaron durante 20 años, dedicándose a la piratería y al bandidaje. Los mamertinos se convirtieron en una creciente amenaza tanto para los intereses comerciales de Cartago como para los de Siracusa. En el año 265, Hierón II de Siracusa les hizo frente. Al encontrarse en inferioridad los mamertinos, pidieron ayuda a los cartagineses, quienes accedieron ocupando la bahía de la ciudad con una flota para posteriormente establecer una guarnición en Mesina. Los cartagineses negociaron con Hierón la retirada de su ejército. Los mercenarios, incómodos por estar bajo la protección de Cartago y por la tranquilidad otorgada ante la desaparición de la amenaza siracusana, terminaron sublevándose y expulsando a la guarnición púnica. Posteriormente, sufrieron un sitio conjunto por los ejércitos de Cartago y de Siracusa. Los mamertinos, como soldados italianos, pidieron ayuda a Roma para expulsar a los cartagineses. Roma empleó este pretexto para intervenir y evitar el dominio púnico del estrecho de Mesina. Roma forzó la situación a pesar del intento de Cartago por evitar el conflicto. En una operación relámpago y burlando a la poderosa flota cartaginesa, los romanos desembarcan en el 264 cerca de Mesina al mando del cónsul Apio Claudio Caudex, obligando a los cartagineses a retirarse de Mesina. Al conocer su intención, Hierón establece una alianza militar con Cartago. Ambos ejércitos ponen sitio a Mesina, pero los romanos rompen el asedio. Al año siguiente, la propia ciudad de Siracusa queda sitiada por los ejércitos romanos. Hierón, ante la presión romana, cambió de bando, estableciéndose un tratado por 15 años y reconociéndose tributario de Roma. Los romanos, con la ayuda de Siracusa, un año después, tomaron Agrigento y pactaron al mismo tiempo una alianza con la ciudad de Segesta, lindante con el área cartaginesa de Sicilia Occidental. Cartago decidió atacar a Roma en suelo itálico y envió una escuadra a Cerdeña para hostigar a los romanos, apoyándose en su superioridad naval. Roma, sin tradición naval para contrarrestar a los cartagineses, armó rápidamente una importante flota en los astilleros de las ciudades griegas de Italia meridional.
Los romanos vencieron en la batalla de Milas en el año 260 y en la batalla del Cabo Egnomo en el 256. Esta última fue la mayor batalla naval de la antigüedad, enfrentándose las escuadras más poderosas que hasta entonces se habían conocido. En total, más de 600 naves. Los éxitos en el mar permitieron la intervención romana en Córcega, con la toma de Aleria, y con un desembarco en las costas africanas dirigido por el cónsul Marco Atilio Régulo. Pero el ejército desembarcado pasó el invierno en las proximidades de Cartago sin conseguir resultados positivos y finalmente fue derrotado en la batalla de los Llanos del Bágradas. La guerra en el mar tomó un cariz desfavorable para los romanos cuando una gran flota de naves enviada por el Senado romano en auxilio de los supervivientes de la batalla del Bágradas sufrió en su vuelta una fuerte tormenta que hundió gran parte de la flota, sobreviviendo solo 80 naves de un total de 364. También con la derrota de la batalla de Drépano en el año 249, con lo que se estableció un cierto equilibrio momentáneo. En Sicilia, en el frente terrestre, Roma tomó Palermo en el 251 y el frente se estabilizó en torno al monte Erix y a Lilibeo, donde Amílcar Barca detuvo los intentos de avance romano. Roma revalidó su alianza con Siracusa en el 248, firmando un nuevo tratado de amistad y alianza con Hierón II, por el cual Siracusa dejaba de ser tributaria de Roma e Hierón se declaró amigo eterno de los romanos, consolidando así la alianza de Roma y las ciudades griegas. El Senado romano, reacio durante años a nuevas aventuras en el mar por los fracasos navales, volvió a ordenar crear una nueva fuerza naval. Dirigida por Cayo Lutacio Cátulo, consiguió en la batalla de las Islas Egadas una victoria decisiva. Cartago pidió la paz, a consecuencia de la cual tuvo que abandonar sus posesiones en Sicilia, comprometiéndose a respetar a Hierón de Siracusa y a una indemnización de guerra de 3.200 talentos. La derrota cartaginesa se agravó con la sublevación de sus propios mercenarios. Al negarse inicialmente el Senado cartaginés a pagar su sueldo, los mercenarios se alzaron en armas apoyados por la mayoría de ciudades africanas que veían en esta revuelta la oportunidad de sacudirse el yugo púnico. La revuelta tuvo lugar en la ciudad de Sica Veneria en el 241 a.C. Roma se mantuvo neutral, aunque apoyó comercialmente a la metrópoli. Sin embargo, aprovechó la situación para enviar un cuerpo expedicionario a Sardinia en el 238. Cartago protestó airadamente y preparó una expedición, a lo que Roma respondió declarándole de nuevo la guerra. Cartago no estaba en condiciones de vencer una guerra en dos frentes y renunció a las islas. Concedió una revisión al Tratado de Paz, aumentando la indemnización de guerra en 1.200 talentos suplementarios. No llegó a existir un enfrentamiento armado entre ambas potencias. La victoria final del ejército de Cartago, dirigido por Amílcar Barca, no mejoró la situación. Las pérdidas humanas y económicas obligaron a Cartago a dirigir sus miras hacia nuevos territorios que colonizar, con lo que dio comienzo la conquista de la península ibérica. Cartago, para recuperarse de sus pérdidas territoriales, inició una política de expansión en la península ibérica, apoderándose de las minas de plata de Cartagena y Andalucía, las más ricas del Mediterráneo en la antigüedad. La empresa fue iniciada en el 237 por Amílcar Barca, que dominó casi toda Andalucía y la continuó su yerno Asdrúbal, fundador de la ciudad Cartagonova, actual Cartagena. Roma observó con recelo la expansión púnica en Hispania.
Ixtorix, suscríbete.